Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Aprende un Deporte. Aprende un Deporte y el día de hoy iniciamos el tema con la serie de esta disciplina deportiva que se llama Ultimate. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Luis Alberto Bolaños López de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Mi estimadísimo Rodrigo, pues feliz, la verdad es que una disciplina que creo que a todos nos remonta a buenos tiempos, a buenos momentos y pues bueno, ahora veremos lo que es ya llevada a una disciplina deportiva, ¿no? Lejos del esparcimiento que muchos conocimos. Entonces seguramente será magnífica este programa. Ultimate, Frisbee, disco volador, y para ello nuestros invitados del día de hoy que nos acompañan nos dirán de qué manera lo tendremos que llamar. Y saludo con muchísimo gusto esta noche a Marcela Trejo Clemente. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos con especialidad en baloncesto. Es maestrante en cultura física y deporte, presidenta de la Asociación de Ultimate de la UNAM del año 2019 a la fecha, jugadora de Ultimate desde el año 2000, entrenadora adjunta del representativo de Ultimate de la UNAM desde el año 2015. Es coordinadora técnica de Ultimate en la UNAM de los años 2015 a 2019 y ha participado en torneos regionales, nacionales y universitarios, así como en certámenes internacionales llevados a cabo en Austin, Texas y en Manitoba, en Canadá. Marcela Trejo Clemente, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Buenas noches. Hola Rodrigo, buenas noches a todos. Pues imagínate yo que estoy así loca de felicidad porque nos brinda la dirección este gran espacio para compartir con todos lo que es el Ultimate. Muchas gracias, Marce. Saludo también con mucho gusto a Daniel Aguilar López. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería con especialidad en ahorro y uso eficiente de energía, maestrante en energía en el posgrado de Ingeniería de la UNAM. Ha sido jugador de Ultimate desde hace 10 años, coach del equipo representativo de la UNAM desde el año 2015 y al igual que Marcela, ha participado en torneos regionales, nacionales y universitarios, así como en certámenes internacionales, también en Austin, Texas y en Manitoba, en Canadá. Daniel Aguilar López, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, pues sí, muy bien, muchísimas gracias. La verdad es muy bonito estar aquí para poder platicar de nuestro maravilloso deporte. Gracias, Daniel. Y saludo también y le doy la bienvenida esta noche a Fernando Nájera Romero. Él es miembro fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Disco Volador, iniciador del Ultimate en México, introduciéndolo tanto en el en el Centro Deportivo Israelita, en la Delegación Benito Juárez, dentro del sistema del Servicio Militar Nacional y la UNAM, entre muchos otros lugares. Jugador mundialista y actualmente sigue promoviendo el Ultimate desde San Luis Potosí. Fernando Nájera Romero, bienvenido, buenas noches. Tu micrófono, Fer. Está silenciado, Fer. Ya, perdón, la tecno. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Y bueno, y Marce está emocionada de estar hoy con ustedes, pues imagínate yo, ¿no? Que empezamos hace ya un tiempo para hacer esto y para mí es todo un logro que Marce y su equipo haya ayudado para completar esto y que sea una realidad hoy en día. Muchas gracias, Fernando, bienvenido. Bueno, pues, ¿cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, dónde surge? Esto es Aprende un Deporte, programa de la Dirección General del Deporte Universitario. Bienvenidos sean todos. Buenas noches, que sea un estupendo programa. Adelante. Uy, pues bueno, para nosotros es muy importante estar aquí y platicarles acerca de lo que es el Ultimate en la universidad. Y para empezar a platicarles qué es esto, vamos a decir que el Ultimate es un deporte de conjunto que se juega 7 contra 7 en una cancha similar a la del fútbol americano, es decir, es rectangular y tiene 2 zonas de anotación. El objetivo de nuestro juego es hacer goles en la zona del contrario y esto se logra cuando uno de nuestros compañeros atrapa el disco dentro de dicha zona. Mañana los esperamos porque vamos a ahondar un poco más en cuanto a las reglas, en cuanto a cómo se juega y lo que enriquece este deporte. ¿Ok?
Y aunque pareciera que, como decía Luis, esto nos remonta a la chica guapa en la playa o al perro corriendo por el disco, pues acá lo que les vamos a presentar es un deporte que no es tan convencional, pero es muy dinámico y que también, como en los otros deportes, pues se entrenan todas las capacidades, y a todo esto también le sumamos que es súper divertido. Se tienen algunos datos acerca de lo que eran los lanzamientos, así lo más antiguo que hay de lanzarse un disco, son estos lanzamientos de rocas, que es como el antecedente que compartimos con la disciplina de lanzamiento de disco. Sin embargo, ya para ser mucho más precisos, nos vamos a ir a cuando se crea la Frisbee Pie Company en 1871, que es fundada por William Russell Frisbee en Bridgeport, Connecticut. Y que bueno, si ahorita notaron, el apellido del fundador pues tiene que ver con nuestro implemento. Y si no lo sabías, pues ya tienes ahí una pista acerca de lo que vamos a platicarte. Pues bueno, esta empresa estaba ubicada del lado este de Bridgeport, pero ahí había muchos estudiantes, había muchas zonas escolares, y es gracias a las bases de estos pies, que es la que estamos viendo en la imagen, que surge la idea del frisbee, porque los estudiantes pues se acababan su pie y decían, bueno, ¿ahora qué hacemos? Está la base, ¿no? Y como todo buen joven creativo, pues empezaron a lanzársela. Eso sí, al grito de ¡hey, frisbee! Porque como era una base súper rígida, pues sí, el que no se agachaba, pues le tocaba su golpecito, ¿no? Sí, entonces, pues no eran como las bases actuales. Y justamente bajo esta premisa de que eran muy rígidas esas bases, a Frederick Morrison se le ocurre la idea de crear pues un juguete que supliera estas bases, y entonces es cuando crea su primer frisbee, que es el Flying Saucer. De ahí nos vamos a 1957 y en Los Ángeles el mismo Morrison empieza también a ver que pues puede mejorar su diseño, y entonces nace el Pluto Platter. Este ya lo hace de otro material que él pensó que era pues mejor que el anterior. Sin embargo, la baquelita, que era el material que utilizó, pues no era tan resistente. Eso sí, era menos peligroso que el de las bases, pero pues al chocar con alguna pared o al caer al piso, pues ahí se terminaba tu diversión porque quedaba hecho pedacitos, ¿no? En esa misma fecha, Morrison, que tiene pues esta idea de ir mejorando su frisbee, patenta su diseño, que es lo que estamos viendo en la imagen, y también pues en ese entonces se le conocía como juguete volador. Pues Morrison, a lo largo de que inventó su primer frisbee y lo fue mejorando, pues él luchó por posicionarlo en el gusto de la gente. Sin embargo, pues tuvo muchas altas, muchas bajas, y llegó un momento en el que ya se desesperó, y es cuando aparece la empresa de juguetes Wham-O y le compra la patente. Porque aparte, pues Wham-O ya, su juguete estrella, que era el Hula Hula, pues ya estaba pasando de moda. Después, pues Wham-O ya con la patente empieza pues a crear sus discos, ¿no? Y crea que es su primer frisbee, que es el Wham-O Pro, en 1964. Y pues ya este material que Wham-O le metió, que era polipropileno de alta densidad, si no me equivoco, Dani, pues obviamente le mejoró el tiempo de vuelo, la distancia, toda la aerodinámica, y no, pues otro rollo. Y es ahí también en Wham-O donde se empieza a mejorar este diseño. Un trabajador de ahí, Ed Hedrick, mejora aún más el frisbee, y él también patenta su diseño, que es el que estamos viendo, y que es el diseño que nos va a llevar a conocer el disco como es ahora. A este trabajador también se le hace la encomienda de, oye, pues ya tenemos el diseño del frisbee, la patente, pues ahora hay que venderlo. Pues el pobre hombre se quedó como de, ¿qué? Entonces, no solo le encomiendan, pues, recibir todo este proyecto de los frisbees, sino moverlos, ¿no?
Y él, como buen vendedor y hombre creativo, pues empieza a ver de qué manera colocarlo, y entonces es cuando él crea el disc golf. Pero no solo dice, voy a inventar este deporte, sino que inventa las reglas, inventa el nombre e inventa las canastas para jugarlo. Y todo eso él lo patenta en 1977. Ya posteriormente, él dejó libres los derechos para que cualquiera que quisiera usarlos pudiera hacerlo sin ningún problema, que no es, que esto no sucedió de igual forma con la palabra frisbee, que la tiene patentada Guamo. Ese sí se quedó la patente y listo. Acá tenemos unos datos curiosos de los frisbees. Digo, si de entrada no sabías que este gran implemento viene de la base de un pie, pues bueno, estos pies costaban como 5 centavos en aquel entonces, y no era como el negocio local, sino que toda la distribución la hacían en este tipo de carros tirados de caballos por todo el estado. Entonces, por los años 20 estamos hablando que esta compañía producía más o menos 9 toneladas de pies, que más o menos equivale a 50,000 pies diarios. Entonces, imagínate, ¿no? Y también, dentro de estas curiosidades, en algún momento el creador del frisbee, pues trataba de venderlo o de hacerlo popular incluso en las ferias locales, vestido de esta forma, ¿no? Así como el hombre del espacio, ya sabes, ¿no? Por aquello de los platos voladores. También, dentro de estos datos que a lo mejor no sabías, pero que ya los vas a saber, Ed Headrick tiene como dentro de sus últimos deseos, digamos, o de cuando yo muera, por favor, él quería que sus cenizas fueran incorporadas en un número determinado de frisbees, mismos que pues estaban destinados para sus amigos y familiares pues ahí cercanos, ¿no? Y los discos que sobraban pues los iban a vender para que esos fondos fueran a parar al museo, a que se creara el museo de disc golf en Colombia. Entonces imagínate, y aquí en la foto vemos pues como que uno de esos discos legendarios que tiene parte de ahí de los restos del alma de Ed Headrick. No sé si les asuste o les emocione, pero a mí me emociona. También, ¿sí, no? También para aquellos que son ultimateros cinéfilos, pues, bueno, a mí me emocionó mucho. Yo no soy como muy de las pelis, pero si tienen la oportunidad de ver esta película de Volver al Futuro 3, hay una escena donde Marty McFly pues está acá como que no sabiendo qué hacer, si ir tras la mujer o hacer algo, ¿no? Y voltea y entonces ve que el doctor Emmett, se llama Emmett, ¿no? Está en peligro y dice, el doctor está en peligro, ¿qué haré? Y entre buscar una solución, voltea a la mesa, porque están como en una feria local, una festividad local, y ve justo esa base del pie, la agarra, pum, la lanza así, un backhand espectacular, preciso, y le tira el arma al tipo, y yo así de, ese es su ultimate, cara. Entonces, pues digo, esos son como los datos curiosos que tal vez pues a nosotros nos emocionan y que no sabías, pero que ya sabes, ¿no? Y bueno, en cuanto a los discos, existe una gran variedad de frisbees que varían en cuanto a su peso, en cuanto a su tamaño, en cuanto al diseño, ya que son utilizados en diferentes disciplinas del disco volador, como son el GOTS, el Can-Jam, el Disc Golf, el Freestyle, el Bottle Bash, el Ultimate, el Double Discord, las pruebas de distancia, de mantener en el aire, de precisión. Hay muchísimas disciplinas que se pueden jugar con frisbee y que, ¿qué creen? La UNAM ya las tiene aquí para ti. Entonces, en cuanto acabe la pandemia, por favor, escríbenos, acércate, conócelas y disfrútalas con nosotros. Y por supuesto, nuestro, digamos, rey de las disciplinas, pues es el Ultimate, que es como, pues de lo que más les vamos a platicar este día y el día de mañana, ¿verdad, Dani? Sí, así es, claro que sí. Y bueno, pues para hablar del Ultimate vamos a empezar pues de su historia, ¿no? ¿Cómo es que nace? Entonces, el Ultimate nace bueno, hay muchas historias y bueno, todos esos relatos pues son pues contados por
quién lo enseñó primero o quién fue el que le dio mayor difusión y demás, pero lo que sí es claro es que el Ultimate, como lo conocemos, nació en Estados Unidos, en Nueva Jersey o también puede ser en Massachusetts, ¿no? Entonces, ahorita les voy a dar un poquito de esa inconsistencia de dónde nació, ¿no? Pero bueno, en esa zona es en donde nace el Ultimate. Antes, el Ultimate, pues la gente, además de utilizar el disco, ya en este entonces ya estaban los discos de plástico, pero la gente pues se los lanzaba a una manera de ocio, de divertirse, pero bueno, también empezaban como a generar una idea de jugarlo no solamente lanzando, sino tener como algo más, ¿no? Y es entonces cuando aquí estos dos personajes muy importantes en la historia del Ultimate aparecen. Aquí pues me voy a remontar a unas entrevistas que hicieron en donde antes de 1998 pues todas las personas que conocían el Ultimate pensaban que Joel Silver, que es el que está del lado izquierdo, era el único creador del Ultimate. Sin embargo, Willie Herndon, que es el que entrevista a estas dos personas, cuando entrevista a Joel Silver, él revela que conoció un juego con frisbee en un campamento de verano en Mount Herman School en Massachusetts, y la persona que se lo enseñó fue Jared Cass, la persona que está a un lado. Willie Herndon entonces mueve cielo, mar y tierra para buscar a Jared Cass, y pues ya que no le habían dado más información Joel Silver, y en 2003 lo encuentra y entonces consigue una entrevista para conocer su historia, ¿no? Y Jared Cass comenta que todo comienza en 1965 cuando entra a Amherst College y era pues una escuela de varones, era muy competitivo y era algo como que lo que él no iba muy de acorde a eso. Sin embargo, bueno, entre amigos él lanzaba el frisbee con ellos, pero también de vez en cuando pues no solamente lanzaban, sino también se reunían para hacer unos torneitos, unos jueguitos, perdón, de tochito y de soccer, y es en donde ahí viene la idea de por qué no también podemos ocupar el frisbee para jugar algo similar. Pero bueno, todo esto ya también lo abordaremos mañana más específico en el Ultimate, ¿vale? Entonces, bueno, sigo con la historia y Jared Cass relata la memoria de que un día en el colegio, al estar corriendo por un pase y al momento de que él salta en el aire, él ve que tiene una gran emoción por atrapar el disco, ve cómo su mano embona perfectamente, o más bien el disco embona perfectamente en su mano, y cuando aterriza, él dice algo así en inglés, dice, "This is the ultimate game", ¿no? Tuvo su epifanía. Exacto, una epifanía. Y entonces él acuña esta palabra que, bueno, él había practicado muchos deportes más antes, pero ninguno le había dado tanta satisfacción como jugar con el frisbee. Pero esto, pues, se lo guarda y no le dice a nadie esta parte, ¿no? Entonces es en 1968 cuando él es consejero en el campamento de verano que mencioné previamente, y ahí ve que los chicos pues estaban como que no sabían hacer amigos o solamente querían competir en algo. Y entonces pues para romper esta tensión él les dijo, oigan, ¿alguna vez han jugado Ultimate? Chan, 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 y ahí nace. Y entonces, exacto, y ahí pues es que Joel Silver, al haber asistido a ese campamento, pues regresa a su escuela, lo comparte con sus amigos, John Hines y Lucy Herring, y ahí empieza a crecer la popularidad y bueno, así se detona esto, ¿no? Y algo curioso es que Jared Cass, él nunca supo que el Ultimate había evolucionado en esos 35 años, desde que lo enseñó en el campamento hasta que lo entrevistaron. Él nunca supo de esto. Y bueno, siguiendo pues en la historia, en 1967 pues se crea la Asociación Internacional de Frisbee, pero esta iba más enfocada al disc golf y al GOTS, que ya eran deportes que ya se estaban desarrollando de mejor manera. Y bueno, aquí tenemos una imagen de pues el primer como partido que se llevó a cabo entre el Consejo Estudiantil y el periódico de esa escuela de Columbia High School, ahí en Maplewood, Nueva Jersey. Y bueno, es que si se dan cuenta en la imagen, que realmente la postura o la pose no es como esa pose de esos años que vemos de deportistas de algún otro deporte bien parados, que y hasta así, nos organizamos demás.
para ver eso, qué rodilla sino que ponemos. de hecho pues estos mismos eran personas intelectuales o no atléticos, o sea, no personas no atletas, pero que les gustaba jugar y que bueno, es como una foto de nosotros vamos contra el sistema, vamos un poquito, ¿no? Aquí, bueno, hay una imagen del primer partido oficial que les mencionaba entre los estudiantes del consejo y los miembros del periódico, y aquí usaron un Guamo Pro. Esto pues ahí lo jugaban en el estacionamiento y ellos ponían pues sus mochilas o decían, mira, aquí hay un poste, entonces vamos a jugar de poste a poste y demás, muy aquí muy austero toda la cosa de cuates, ¿no? Esta placa pues conmemora justo ese lugar en donde se llevó a cabo este primer juego. Aquí está en 1970 el primer documento oficial de las reglas, que está escrito por Joel Silver, Bussy Herring y John Hines. Y al inicio sí se contemplaba esta figura de árbitro. Exactamente. Aquí, bueno, tenemos que en 1970 ya se lleva el primer partido entre preparatorias, en donde juega Columbia High School y Milburn High School, ganando Milburn High School 43-10. Y en 1972 se lleva el primer juego universitario entre Rutgers y Princeton, el 6 de noviembre de 1972. Ahí gana Rutgers 29-27. Y esta diferencia de 2 años es porque después de salir de la, digamos, preparatoria, estos chicos van a la universidad y ahí empiezan a difundir el deporte y entonces es por eso que ya se lleva en 1962 este juego universitario, ¿no? En 1979, pues se crea esta primera asociación de jugadores, la Ultimate Players Association, la UPA, y esto es porque algunos universitarios, pues después de que dejan la escuela, pues quieren darle mayor difusión al deporte y lo empiezan a hacer más como profesional, ¿no? Más formal, exacto. En 1981 se forma la Federación Europea de Disco Volador y que es la precursora a nuestra Federación Mundial. Aquí en 1983, pues se lleva el primer campeonato mundial de Ultimate en Gotemburgo, Suecia, y a la par también en ese año se lleva el primer abierto en Estados Unidos, ¿no? En 1984 ya se crea la Federación Mundial de Disco Volador y también en 1987 el primer campeonato mundial ya ahora sí de la WFDF, la World Flying Disc Federation, pues se hace en Estados Unidos, perdón, y Nueva Zelanda es quien gana ese primer campeonato. En 1993 se crea la Asociación Checa de Disco Volador y la Asociación de Disco Volador de México, ya son elegidas miembros en esta federación mundial. En 2001 se considera el Ultimate para ya entrar en los World Games, ahí en Japón, pero antes, en 1989 en Alemania, ya entra como un deporte de exhibición. Aquí como dato curioso es que la primera edición de los World Games la gana Canadá y desde entonces todos los World Games los ha ganado Estados Unidos, ¿no? En 2010 se forma la AUDL, que es la American Ultimate Disc League, que es como el símil de la NBA en baloncesto, ¿no? En 2015 ya se reconoce a la WFDF en el Comité Olímpico Internacional de manera oficial. Sin embargo, bueno, todavía no hemos logrado ser un deporte en los Juegos Olímpicos y bueno, tampoco como exhibición, ¿no? Y bueno, como competencias a nivel mundial, pues tenemos los mundiales, tanto de naciones como mundiales de clubes, en diferentes divisiones como sub-24, juveniles, open, mixtos, femeniles, ya también en pues, las categorías de Masters, Grand Masters y Great Masters. O sea, este deporte te permite seguir compitiendo a muy buen nivel desde chiquito, desde niño, hasta ya pues, entrado en edades, ¿no? Y eso está súper bien, ¿no? Inclusive silla de ruedas y demás. También están los campeonatos panamericanos de Ultimate y algunos otros torneos que también son de buen nivel, como los sectionals en Texas, en donde México está considerado dentro de esa región y puede competir, ¿no?
el torneo Eterna Primavera en Colombia, en donde íbamos a participar, pero bueno, ni modo, la pandemia no nos permitió, y varios, ¿no? Entonces, estos se llevan cada 4 años y se van alternando, digamos, primero son de naciones, luego va de clubes en 2 años, luego va de naciones en 2 años, luego y así sucesivamente, y los panamericanos son cada 2 años y van justo entre estas competencias mundiales, ¿no? Y bueno, pues entramos ahora sí a la parte de cómo es que el Ultimate llega a México y pues qué mejor que nos lo cuente quien lo vivió, ¿no? Que fue Fernando Nájera. Entonces, Fernando Nájera, pues te cedo la palabra ahora sí. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas noches a todos. Y bueno, pues para mí es muy emocionante ver esto y aprender varias cosas. No sabía que el frisbee que había crecido en el 64, es el mismo año en el que yo nací, como dato curioso, para que hagan números. Y bueno, muy similar a cómo nació, déjame hacer un poquito más grande la pantalla aquí, como nació esto en Estados Unidos, así nació con nosotros. Lo que yo presumo fue que pues fue alguien a Estados Unidos y en uno de estos cursos de verano vino para acá y pues nos dejó el disquito, que por cierto la persona que está ahí del lado derecho, el que tiene la mano, se llama David Busali. Si no mal recuerdo, él fue la persona que llevó el disco a la escuela, porque estábamos en un colegio donde había el patio de juegos estaba en medio, entonces había muchos salones rotos por los balones y nos permitieron llevar el frisbee, y entonces así fue como empezamos a echar el disco pues de un lado del patio al otro, ¿no? Entonces, y empezamos a jugar, pues si tú ves el campo de ahí, allá en el Portecamachalco, pues ya verás las instalaciones de primer nivel en la Ciudad de México, ¿no? Campos perfectamente bien empastados, lisitos, el campo estaba perfectamente bien aplanado y pues teníamos uniformes coloridísimos, ¿no? Que eran playeras encuerados contra playeras, ¿no? Y así fue, alguien se lo trajo y empezamos a echar el disco hasta que un amigo David nos invitó y dice, ¿saben qué? Pues los amigos de mi hermano mayor pues también juegan una especie de juego, juegan un juego con esto. Y empezamos a ir y pues no teníamos todas las reglas, y en esa parte fue en la que yo me involucré. ¿Podrías expandir tantito tu pantalla, por favor? No veo la parte de abajo de las letritas, pero espera. Permíteme un segundo. ¿Ya me escuchan? Sí, bueno, sí, perdón. Nos fuimos y como empezamos a hacer aquí, la cuestión fue que jugábamos y yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, ¿no? Y un día ya estaba en un bar y veo una publicidad para ir a ver el torneo de Ultimate Nacional de los Estados Unidos en 1982, si no me parece, por ahí era el asunto. Bueno, un poquito después. Imagínate que yo voy de la fotografía anterior, que estaba toda la tierra, un terreno baldío, un camellón, llego a un lugar donde hay una cancha de polo, ya hay como 14 campos empastados, imagínate, de fútbol, ¿no? Y entonces nos organizamos para ir a este torneo. Nos organizamos para ir a este torneo, permíteme un segundo. Lo siento. De hecho, ustedes entrenaban en donde ahora está la Plaza Exhibimex, ¿no, Nájera? Cuando fuimos, es que esto me pones a recordar toda la historia y me pongo a acordar. No vayas a llorar en cámara, Nájera. Sí, no. Jugábamos, mira, bueno, jugábamos por aras del destino, era una fábrica y en la ciudad estaban sacando toda la industria de la Ciudad de México y tenían una fábrica ahí donde estaba Cinemex, tenían un campo de fútbol. Y ahí fuimos a entrenar. Cuando yo regreso un día de Estados Unidos, que pasé por allá, regreso y les digo, jóvenes, estamos haciendo esto
completamente mal, ¿no? Había muchas reglas que eran, te voy a decir, una de las principales era, el juego se juega 7 contra 7, ¿no? Si el domingo llegábamos a jugar 20 personas, jugábamos pues 10 contra 10, ¿no? Los que llegáramos, no teníamos unas reglas que seguir, ¿no? Entonces voy yo a Estados Unidos y te digo que veo las reglas estas, les digo, estamos haciendo todo esto mal, y los empezamos a ir empezamos a jugar en un campo ya con las medidas en San Pedro de los Pinos, en el cambio de San Pedro de los Pinos, y nos fuimos, pues el primer torneo, no sé si es la siguiente postal, nos organizamos para poder llevar un equipo al torneo de Wisconsin en 1993. Fuimos a ese torneo de Wisconsin como asociación provisional, porque no sabíamos, ¿no? Y como tú comprenderás, la Federación Internacional pues quería miembros, ¿no? Entonces recibía a todo mundo, todas las solicitudes eran bienvenidas, y en el 93 participamos como equipo, como asociación provisional, si tú quieres, que estábamos por ser aceptada, y en 1994 ya nos aceptan oficialmente como la Asociación Mexicana de Disco Volador en 1994 en la WFC. Por eso están ahí las fechas, ¿no? Entonces, desde el 94 nos incluyen, y regresamos aquí al país ya con la cuestión. Cuando fuimos al primer torneo, pues como tú tendrás una idea, no teníamos la más remota idea de qué estábamos haciendo, ¿sí? Fuimos y anotamos los primeros 2 o 3 goles, porque el otro equipo no sabía qué estábamos haciendo, ¿sabes? Estaban ellos ya con estrategias y demás, y nosotros llegamos con nuestros pasecitos de 3 metros de corre hasta que nos agarraron la onda y pues nos los taparon y se acabó, ¿no? Nos organizamos, y en el 97 ya fuimos a competir con un equipo ya más armado a Vancouver, al campeonato de Vancouver en 1997. Sí, ahí fuiste con Tequila Disc, ¿no? Creo. El nombre de este equipo, sí, ya sabes, había mucha controversia por ver cómo le íbamos a poner al tequila, al equipo, ¿no? Dijimos, bueno, ¿qué es lo que todo mundo relaciona con México? Pues el tequila, ¿no? Pues vámonos. Bueno, con el tequila Dis, ¿no? En esto sí te quiero mencionar, mira, porque van a ver a una persona que aparece ahí varias veces. La segunda persona de arriba a la derecha, él es Ángel Álvarez, de izquierda a derecha, en la prueba de arriba. Él es una persona que siempre ha estado muy metida en esta cuestión, ¿no? Y ha sido un poquito más para arriba, uno más para la derecha. Él es Ángel. Él siempre ha estado muy involucrado en esto, y ha sido el socio del silencio, si tú quieres, en esta cuestión, ¿no? Siempre ha estado apoyando y demás. Y bueno, ustedes disculpen esto, traigo aquí. Ok, la presentación esto fue en CENTES, esto nos fuimos a 1998, si no mal recuerdo, fue ya el primer equipo que estábamos tratando de competir por esta situación de competir en los torneos mundiales, ¿sí? Y la propuesta es que el que ganaba de la parte sudeste de los Estados Unidos, donde México tenía un lugar para pasar a competir en el campeonato nacional de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo logramos hacer, fuimos con un equipo pues un poquito más competitivo, ¿no? Si no mal recuerdo, en ese torneo por lo menos ya llevábamos playeras que nos identificaban como equipo, ¿no? Y esto fue en el 98. Esto fue en 1999. Aquí quisimos sí, pero no, perdón, este es el 99-98. Esta fue una foto también donde nos juntamos, fuimos a participar al Mundial en Minnesota. Y como dato curioso, Paco, una de las personas que está ahí, se fue también en camión desde la Ciudad de México hasta Minnesota para ir a competir, a acompañarnos. Y el equipo posterior también fue un equipo que nos juntamos y fueron a
Escocia. Se fue un equipo donde fueron a participar. Ángel, si ven ahí, está también por ahí en medio de las fotos, ¿no? Y en ese año empezamos a hacer, ya vimos que había potencial y había una cuestión de necesidad de crecer. Y como menciona Marce, ¿no? Esto es muy, muy divertido y ha sido una cosa que siempre hemos tratado de promover, la cuestión lúdica del juego, ¿no? Que es una cosa que se puede hacer. Pero bueno, regresando a esto de los campeonatos, nos fuimos, les digo, en el 98, el 99, y aquí estamos en marzo, volvimos a hacer otra vez el torneo regional en Centex, ya un poquito más armados. Si ven, ya es un grupo, un grupito más numeroso de personas, ¿no? Que estábamos ahí tratando de ir a competir a Centex. Y bueno, ya empezábamos a ganar, ¿no? Porque las primeras veces, como ustedes comprenderán, pues llegábamos y las victorias, digamos que no eran, no eran muchas, ¿no? Siempre teníamos que estar batallando, pero siempre íbamos aprendiendo y mejorando, porque una cuestión de este deporte y de muchas cuestiones es el compartir, ¿no? Y la gente de este mundo, de este núcleo deportivo, trata de que hacer que el deporte crezca. Y bueno, posteriormente, después de este año, cuando regresamos del torneo de Centex del 2020, dos integrantes nos cambiamos. Bueno, primero se cambió Kevin, que es el personaje de hasta arriba a la derecha. Él es Kevin Kelly. Él fue una persona muy, muy importante también en el desarrollo, porque él fue el que se fue a San Luis Potosí, estando en la Ciudad de México, y les voy a comentar lo que son las coincidencias de la vida. Kevin es de un estado en los Estados Unidos, en una ciudad que se llama es en Wisconsin, Madison, Wisconsin, y estando en Chapultepec, ¿sí? En 1993, Leticia, una de las chicas que había ido al torneo, traía una playera, ¿sí? Del evento que decía Madison. Entonces, imagínate las probabilidades para encontrarte a una persona en Chapultepec de Madison que trajera la cuestión del perrito, pues ahí también se va juntando, ¿no? Y conoció a Kevin. Bueno, nos hicimos amigos. Kevin, por cuestiones de trabajo, se salió de la Ciudad de México y se fue a la ciudad de San Luis Potosí. Y no me crea mucho, pero cuéntale la leyenda que esto lo empezó con su grupo de trabajadores, en donde como que les dijo, si no van el sábado al parque a jugar, el lunes no se presenten a trabajar. No me crean mucho eso, pero así como que fue. Y de ahí, ya que fue uno, se hizo una dinámica de grupo, no les digo todos, pero creo que se quedaron varios trabajadores ahí, que fue como empezó a nacer la cuestión esta de aquí de San Luis Potosí. Les digo de aquí de San Luis Potosí, porque yo ando por aquí también, ¿no? En ese mismo tiempo también, me fui a meter con el Servicio Militar Nacional, ¿no? Yo anduve dando lata por todos lados porque Marce me va a comprender y cuando lo platiquen más, esto es algo que nuestro país necesita, los valores que este deporte es algo que nuestro país necesita. Pero bueno, me fui a meter al Servicio Militar Nacional para ver cómo le hacíamos, porque en ese entonces había un programa de los promotores deportivos, ¿no? Y les voy a contar algo muy, muy chistoso, es que eran grupos y el batallón creo que lo conformaban 25 personas. Entonces, cuando hacíamos la presentación, pues iban y promovían el fútbol, el voleibol, el tochito y el ultimate. Y cuando se los presentábamos, el ultimate, 80% de los chavos querían tomar la actividad. Los otros querían el fútbol y el básquet, pero un gran porcentaje se quería juntar a jugar ultimate. Y de ahí salieron pues, varios jugadores que todavía están por aquí. Salió un equipo del Servicio Militar Nacional con el cual también ahí estuvimos compitiendo en algunos torneos, ¿no? Aquí que empezamos a salir en la Ciudad de México. Y posteriormente, pues nos regresamos logramos armar un equipo y pues que nos vamos a competir del otro lado del charco, ¿no? Nos fuimos a competir, armamos, como ya ven ahorita, este es un equipo ya más en forma,
en contra de 20 años antes con el equipo de camisetas sin camisetas, ¿no? Ya aquí, pues sí, ya todos más alineaditos en la cuestión de equipo y formarnos, ¿no? Algunos de los miembros que fueron aquí, pues está Jaime González Nemer, está Francisco Mendoza, Fernando Campos, Kevin Kelly, Cristian Sánchez, Mauricio Lee, Waldo de la O, Carlos Dayan, Beto Stern, Ángel Álvarez, Igor Busey, Carlos Cervantes, Darling, ese es Alejandro, Paco Gaona y su seguro servidor hasta allá atrás. Después de todos estos años de todo, me acordé de todos estos chamacones. Y bueno, después de los torneos, yo les comento que allá a la derecha mía está Ángel, que les repito, él ha sido una parte, pues, que siempre ha estado acompañándonos o acompañado, ha sido parte del proceso. Del lado izquierdo está Ulises. Ulises fue miembro de la primera camada del Servicio Militar Nacional y actualmente tiene una escuelita o un grupo, no sé cómo llamarle, en Cuautitlán Izcalli, donde anda jugando con los chavos, ¿no? Y en medio está su seguro servidor, todavía promoviendo el deporte, y cada vez que puedo juego. Ahorita, pues bueno, me tienen encerrado desde hace un año, pero pues aquí seguimos. Esa fotografía, eso fue del PAUC de hace, híjole, pues ya van a ser un quinquenio, ¿no? Y ahí estamos. Estos nombres sí, me voy a tardar un ratito en acordarme de todos, pero sí me acuerdo de todos, ¿no? Yo nada más bueno, les aviso que estamos entrando en la recta final de este programa. Ok, pues bueno, me voy a despedir para que estén en esto. Esta foto la hice, yo me fui a celebrar mis 50 o 51 años de vida ahí jugando. Todavía les voy a decir, gracias a Dios me siento bien. Este deporte hace maravillas, ¿no? Y una cosa que compartí que a veces me da un poquito, ahí está el fabulosísimo Puma, ¿no? La UNAM, que ahí fue de chiquillo, yo empecé a jugar, ahí por ahí Marce tiene, no me va a dejar mentir, tengo una foto de fútbol americano de los Pumitas de hace muchos años, ¿no? Y todavía andamos aquí, entonces, Goya, y muchas gracias, Marce, por hacer esto, y a todos ustedes. Sí, pues como ven, el Ultimate ha ido ganando pues terreno. Me voy a ir muy rápido. Hay ya Ultimate en Yucatán con Álvaro, en Oaxaca con José Luis, en el Estado de México con David. Mucha gente ha tenido que ver en este gran crecimiento del Ultimate. Y pues desde pues todo eso que nos cuenta Nájera, que digo, la historia es basta, ¿no? Tratamos de hacer como extractos de lo más importante y pues México ha participado desde entonces en los mundiales, ¿no, Dani? Sí, así es. En todos estos eventos ha participado ya México desde ya muchísimos años. Ahorita actualmente México está en el lugar 28, subió 2 puestos de 59 países, siendo Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña quienes ocupan los 3 primeros lugares. En competencias aquí a nivel nacional están los torneos oficiales, que son circuitos nacionales, regionales, nacionales y algunos torneos fiesta, ¿no? Para divertirse. Y esto que están viendo en su pantalla, amigos, es así como la culminación de todos estos esfuerzos de tanta gente, pero sobre todo de Víctor González y Rolando García, ya que el 7 de diciembre del 2020 la Federación Mexicana de Disco Volador nace reconocida por CONADE. Hay fanfarrias y aplausos y todo, y es como lo que abre ya una nueva entrada en otra parte de la historia, ¿no? Una nueva etapa. Una nueva etapa, exacto, donde ya pues nos insertamos al deporte nacional y a toda esta onda, y la verdad es que es como la cereza del pastel, por eso la dejamos al final. Y pues nada, ya con esto terminamos. Y de verdad nos faltan muchas personas que decir, muchos momentos que recordar, pero pues si nos invitan otros 2 días, le damos. Todos los Por favor. Todos los lunes, ¿no? de cajón, Ultimate. Por lo pronto, mañana está la cita para el programa de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM.
en punto de las 10 de la mañana, en donde estaremos abordando esta disciplina deportiva ya exclusivamente de lo que ha sido su andar dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de los deportes, creo yo, más nobles que existen, Marce, Daniel y Fernando. Eso de que no haya, mañana ya nos lo contarán, de que no exista árbitro dentro de su disciplina y que todo es a la buena fe y a la buena, al fair play dentro de los que juegan este deporte, pues ya les da una idea de cómo son estas personas, y lo hemos visto a lo largo de esta transmisión, el buen ánimo y el buen humor con el que nos han contagiado los chicos y las chicas de Ultimate. Yo quisiera pedirles, por favor, antes de despedirnos, si fueran tan gentiles cada uno de ustedes, de compartirnos un mensaje en positivo a propósito de lo que ya decía Fernando. Estamos ya prácticamente cumpliendo un año de pandemia en nuestro país, un año de estar cuidándonos, un año de estar guardándonos, un año muy difícil por todo lo que ello ha implicado, y pues que quisiéramos que por favor a cada uno de los invitados que tenemos en nuestra transmisión les pedimos a manera de despedida si nos comparten un mensaje en positivo desde su trinchera, en este caso desde la trinchera de Ultimate. Comenzamos contigo, Marce. Pues, si bien la pandemia nos vino a encerrar, nos alejó de las personas que queríamos, como en nuestro caso, pues los chicos con los que entrenamos, de nuestras actividades laborales, pues también nos vino a enseñar que tenemos la capacidad de sobreponernos a cualquier situación. También nos enseñó que hay cosas que valen más la pena, ¿no? En este caso, pues la salud, la familia, los amigos, y que si bien pues es un momento de pausa, pues esta pausa la podemos aprovechar para reflexionar, ¿no? Justamente en que somos afortunados por estar aquí, por poder compartir con ustedes, pues en este caso, pues un poco del deporte que amamos, y que también esta pausa nos ayuda a reflexionar para que cuando abramos la puerta ahora para salir, para volver a abrazar a aquellos que extrañamos mucho, pues lo hagamos con un pensamiento distinto, ¿no? Con una conciencia por entender, por ser empático, por apoyar, por ser mejor, ¿no? Mejor persona. Entonces, creo que esta es la gran enseñanza que nos deja, pues, la pandemia. Muchísimas gracias, Marce. Daniel, te escuchamos. Sí, pues bueno, algo que nos ha enseñado mucho el Ultimate es esta parte del autocontrol, la autorreferencia. Y bueno, esto lo podemos traspolar a esta parte de la pandemia porque, pues, si bien es una época difícil, el que nosotros podamos conocernos y que también sepamos que podemos sacar lo mejor de nosotros en estos momentos, en esta situación, va a hacer que evolucionemos y que aprendamos mucho. Entonces, también esta parte de compartir con el prójimo, de darle una buena retroalimentación, también nos ayuda mucho a que podamos dar ese abrazo a la distancia a todos y decirles que aunque estamos todos juntos en esto, vamos a salir también juntos adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel Aguilar. Y concluimos contigo, Fernando Nájera. Bueno, yo me voy a robar, les voy a compartir dos frases. Uno es un juego de reglas de una jugadora de Ultimate, de uno de los mejores equipos que se lo aprendí, y una es, para este deporte y para la vida, conoce las reglas, ¿no? Hay que conocer las reglas para poder saber qué hace uno. La otra es, da lo mejor que tú de ti mismo, ¿no? Dale, échale todas las ganas que puedas. Deja que tu juego hable por sí mismo, ¿no? Deja que tu juego hable por sí mismo, más bien. Y la otra es simplemente un juego, ¿no? Es simplemente ahorita un juego que es parte de vida, que es para compartir y aprender a vivir, ¿no? Y con esta parte del juego, algo que siempre me ha ayudado cuando tengo flojera o no quiero hacer algo y veo cómo hacerle, es una frase que dijo Montessori, que dice, uno no deja de jugar porque se hace viejo porque deja de jugar. Entonces, jugando, andando en bicicleta, leyendo, aprendiendo,
no dejen de hacerlo, échenle ganas y vamos a echarle alegría y sonrisas a la vida. Muchísimas gracias, Fernando Nájera Romero. Gracias por habernos acompañado esta noche. Luis Bolaños, rápidamente, porque se nos agota el tiempo, comentarios, saludos, mensajes. Sí, hermano, me voy a aventar así rapidísimo los saludos a Jaime Moreno, Leonardo Flores, Ángel Ríos, Alejandro Rojas, Alex Cortés, Mike Cruz, Aida Lucero, Carlito Trax, Felipe Sigala, a Fabio Camacho, Eduardo Foc Guerrero, Nicolás Romero, Juan Carlos Robalo y Leonardo Flores. Nicolás Romero, un gran amigo del fútbol americano y vecino. ¿Qué tal? Qué chiquito es el mundo. Muchas gracias. Y bueno, yo nada más me despido con la típica frase de pónganse pumas, pónganse tapabocas, síganse cuidando, por favor. Yo soy Rodrigo de Buen, les agradezco el favor de su atención y los invito para que el día de mañana nos acompañen punto de las 10 de la mañana en Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM, la segunda parte de este programa con la gente de Ultimate. Por hoy es todo. Muchísimas gracias. Buenas noches y a seguirnos cuidando.